Estimados doctores, bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes y ser parte de lo que va a ser justamente este taller. Les agradecemos muchísimo su atención, su estadía y esperemos que esta plática, esta conversación, este taller, estos nuevos conocimientos nos permitan adquirir nuevas habilidades y, lo más importante, ser parte de lo que va a ser justamente una nueva forma de ver la medicina. Esperemos que esto sea de su agrado y por favor los dejamos en excelentes manos. Con mi colega, doctor Alexis Monge Vaquero, un placer. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Es un placer estar con nosotros hoy aquí en equipo con Renew Med Store. Estamos muy contentos por poder pues empezar, como decía ahorita Nicolás, esta nueva etapa de trabajo junto con esta maravillosa empresa. Creo que desde el día 1 que nos conocimos, pues hicimos mucho clic, empezamos como a trabajar en algunas cosas y bueno, gracias también a su esfuerzo y desempeño, pues se está dando realidad el curso del día de hoy. En mi caso, pues yo estoy en la parte de dirección y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la medicina regenerativa para que ustedes puedan conocer las bases científicas de algunos activos y que puedan entender, pues sobre todo complementar pues diferentes formas de uso, ¿no? No nada más que nos encasillemos en una, sino que podamos comprender que pues hay múltiples opciones para diferentes tipos de pacientes y también vamos a tener una parte, después de platicar sobre la parte médica, pues vamos a hablar también sobre la parte de medicina estética con algunos productos de la línea de Science Beauty, ¿ok? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, los voy a dejar con el doctor Alexis Monge, que es quien les va a presentar la información el día de hoy. Y bueno, pues se quedan, la verdad es que en las mejores manos. Así que pues un fuerte aplauso para él y pues podemos empezar. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar. Aquí yo sé que mucho lo vamos a ver como en estética, pero vamos a ir enfocando también la fusión entre la parte estética y la medicina regenerativa, que al final no van a ser cosas diferentes. O sea, realmente mucho lo que buscan ustedes en estética va a ser tratar de regenerar tejidos, hacer que el tejido se vea lo más joven posible, que tenga las mejores características, se parezca más a un tejido joven. En medicina regenerativa, digamos que hay reglas generales de regeneración y vamos a empezar a ver desde el punto de vista un poco más molecular para que lo puedan ir aterrizando ya finalmente en la parte clínica. Mucho el objetivo de la presentación no es pararnos y dar un producto y pues este funciona ya, sino tratar de dar la fisiopatología de dónde va a actuar cada cosa para que ustedes puedan después decidir cómo lo pueden usar o qué productos pueden usar. Y bueno, tenemos un abordaje que le llamamos abordaje 360, que son como las diferentes herramientas que podemos usar. No son las diferentes herramientas que vamos a poder emplear en medicina regenerativa que va a aplicar para medicina estética. Vamos a tocar nada más algunos de estos y en el primero va a ser, voy a empezar aquí, agotamiento del número de células troncales. Cuando tenemos un niño, cuando somos niños, tenemos muchas células troncales, o sea, muchas células madre, por así decirlo. El término madre no es el mejor término, los llamamos troncales. Y tenemos una capacidad de regeneración muy alta. Entonces, si un niño sufre una lesión, al tener muchísimas células troncales y muy activas, va a tener una gran capacidad de regenerarse. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo ese número de células y las células se van haciendo un poquito más flojas. Entonces, el paciente o nosotros vamos teniendo menos capacidad de regenerarnos. Entonces, bajo la misma lesión, vamos a tener menos capacidad regenerativa. Ahora, ¿tienen alguna aplicación en estética para esto? ¿Qué me le quiere decir? Por ejemplo, un paciente tiene un infarto, yo le puedo poner células troncales intravenosas y puedo disminuir el área de penumbra. En estética, ¿qué pudieran hacer? ¿Qué le gustaría hacer?
con esta cosa para regenerar? En regeneración, yo pondría las células madre, no más si ve, sino también las pondría en la cara y eso, para regenerar lo que es Materiales solares. epidemias solares. Perfecto. Gracias. Entonces, nosotros podemos poner, hacer, empezar una regeneración IV y servir hacia todos lados, o podemos introducirlo en un tejido. En el caso de estética, entonces, lo puedes meter en el tejido directamente, por supuesto que sí, lo va a funcionar bien. O, por ejemplo, en una articulación, puedo meterlo directo en la articulación y incremento la capacidad regenerativa de la articulación. Y bueno, en las células troncales, va a haber muchas variantes. Va a haber unas más para la piel, va a haber unas más para el sistema nervioso. No voy a dar mucho tiempo a esto porque no es el tema, es nada más para que vayan viendo que hay muchas herramientas que podemos emplear. En comunicación celular, ¿qué me quiere decir cómo se comunican las células? ¿Quién me quiere decir cómo se comunican las células? ¿Cómo se comunican las células? ¿Cómo se comunican las células? Pues las expresiones químicas, ¿no? Ok, una forma son las interleucinas. ¿De qué otra manera se pueden comunicar las células? Por hormonas. Entonces, va a haber varias formas de comunicación celular. Por supuesto, las interleucinas, las hormonas, y de las más importantes en regenerativa van a ser los exosomas, que es una señal genética, es RNA, que va dentro de una pequeña vesícula, y manda un mensaje a otra célula, y esa otra célula va a hacer algo nuevo. Ese mensaje puede tener casi cualquier información, pero cuando usamos en regenerativa ponemos información que vaya asociada a crecimiento y desarrollo. Entonces, ¿qué buscamos en regenerativa? Pues producir un mensaje que favorezca el proceso de regeneración de un tejido. De las hormonas, ¿qué es lo que pasa cuando estamos muy jóvenes? ¿Quién mantiene el flujo anabólico? ¿Quién quiere definir flujo anabólico? ¿Qué quiere decir? O anabolismo. ¿Qué es anabolismo? ¿Usted sabe qué es anabolismo? ¿No escuchan? Es el crecimiento, la creación de células, tejidos, ese es anabolismo. Perfecto, el anabolismo es cuando paso de sustancias simples a sustancias más complejas, ¿no? Si tengo aminoácidos y tengo muchos, pues tengo una proteína, fue anabolismo. Si tenía pocos tejidos, pocas células, tengo más, pues tengo entonces anabolismo. Ya lo puedo dividir en hipertrofia, en hiperplasia, ya ven las clasificaciones. Pero anabolismo es cuando yo incremento la masa. Entonces, flujo anabólico es el estímulo que requiere el cuerpo o los tejidos para mantener su tejido conectivo. Los tejidos se van a formar de células y se van a formar de tejido de soporte. Y si van perdiendo el tejido de soporte, no hay donde haya células. Y entonces cada vez tengo menos y menos y menos células hasta que el tejido finalmente sufre un proceso de atrofia. Entonces, cuando somos niños, el flujo anabólico lo mantiene la hormona de crecimiento. En la vida adulta, ¿quién lo mantiene? Las hormonas. ¿Qué hormona lo podrían mantener? ¿Qué hormona es una hormona anabólica? La testosterona, que es una prehormona, ¿no? Porque puede ser el hidrotesto o puede el estradiol, pero entonces la testo va a mantener el flujo anabólico. ¿Y en la vejez quién lo mantiene? ¿Quién lo mantiene? Nadie. Entonces se va a perder, se pierde el flujo anabólico y se pierde la producción de mesodermo, el tejido de soporte, y el tejido se empieza a atrofiar. Entonces, entre las cosas que hacemos en regenerativa para mantener los tejidos es dar microdosis hormonales, y aquí es donde usamos, por ejemplo, los pellets, que son hormonas bioidénticas, en microdosis. Una microdosis no es para poner tronado al paciente, o sea, no es para bochornos, no es sintomático, es para mantener el flujo anabólico. El flujo anabólico se requiere para mantener la piel,
¿Se refiere al flujo anabólico para la piel? Sí. ¿Vale? ¿Qué le pasa a la piel cuando ya no hay flujo anabólico? Se avejenta, se adelgaza, se atrofia, igual que los demás tejidos. Entonces, una técnica de estímulo a la piel es mantener el flujo anabólico. Si yo no puedo mantener el flujo anabólico, se ve la atrofia de la piel. ¿Qué pasa en, por ejemplo, una mujer ya de edad muy avanzada que empezó con una menopausia temprana? La piel es como un papel, ¿no? O sea, es así y se rompe, se llena de moretones. O sea, entonces, si yo puedo mantener el flujo anabólico más tiempo, puedo mantener la integridad del tejido más tiempo. Entonces, eso es lo que buscamos en comunicación, en comunicación celular y en flujo anabólico. Aquí bueno, les di dos, ahorita vamos a ver algunos otros en el curso, pero es para que vean que hay muchas técnicas o herramientas que podemos emplear para ir apoyando a que un tejido regenere. Y ahora hablamos de regeneración. ¿Qué me quiere decir que es regeneración? ¿Quién me ayuda a definir regeneración? ¿Quién entiende por regenerar? Soy yo. Bueno, por regenerar. Pues que se vuelve a crear, se vuelve a reiniciar. Bueno, yo no entiendo. ¿Alguien más quiere definir regeneración? Crear algo nuevo. ¿Crear algo nuevo? En el caso de que quizás, en este caso quizás queremos regenerar nuevas células y las reparaciones reparar esas mismas. Quizás. Ok, vamos. Lo de definición de diccionario. Regenerar es cuando vuelvo a poner el tejido que estaba originalmente después de un daño. ¿Vale? O sea, cuando hay un daño y el tejido se vuelve a poner exactamente como estaba antes, eso fue regeneración. Cuando el daño me supera y no soy capaz de poner el tejido que estaba original y pongo tejido conectivo, dígase cicatriz, eso es reparación. Entonces, en regeneración yo pongo el mismo tejido que estaba originalmente. En la reparación voy a poner un tejido fibrótico que no corresponde al tejido original. ¿Lo que decimos? Ahora, ¿de qué depende que el cuerpo pueda regenerar o tenga que reparar? ¿Qué se les ocurre? Primer punto, la intensidad del daño. ¿Es lo mismo asolearme medio en la playa a que me caiga aceite hirviendo en la cocina? No, los dos son quemadura, pero tiene un nivel de daño diferente. La edad y los factores intrínsecos, ya para que no nos vamos en eso, sexo, condición de nutrición, todos esos factores propios del paciente. Y el último se los digo yo, que es la cronicidad. Es lo mismo una copa de vino hoy que me tome 10 copas de vino durante 20 años. No, pues la cronicidad es el otro factor que va a determinar si el paciente puede regenerar o va a reparar. Ahora, en una misma lesión, el paciente puede tener una zona que repare y una zona que regenere, ¿cierto? Y ese espacio en el que está entre si puede regenerar o no, es una zona de penumbra, que es normalmente lo que ocurre con el infarto. Ahora, cuando hay lesiones crónicas, el cuerpo puede, o sea, esto es como el blanco y negro, pero acuérdense que hay intermedios. ¿Qué le pasa a un paciente que tiene reflujo muy severo muchos años? ¿Qué problema le debe el esófago? Barres. ¿El barre qué es? ¿Es regeneración? Es una metaplasia. Entonces, las metaplasias y las displasias están en el intermedio entre la regeneración y la reparación. ¿Nos quiere definir metaplasia? Es un cambio adaptativo del tejido que responde ante el daño. Perfecto, entonces es un cambio del tipo de tejido. Es un tejido sano. ¿Sale? Pasa de un epitelio estratificado a un epitelio columnar simple. Es un tejido sano, nada más que esté en el lugar inadecuado. Entonces es una adaptación a ese reflujo. O sea, el epitelio gástrico crece en el esófago. Y la displasia es cuando ha sufrido mucho daño el tejido y entonces el tejido empieza con anomalías. Anomalías del tamaño del núcleo, la producción de proteínas, es un cambio previo
a la neoplasia. Entonces vemos un poquito del espectro de lo que hay aquí. Hay otros, como los somatomas y otras cosas intermedias. Ahorita, ¿de qué tienen que acordarse? Regenerar es el tejido original y reparar es el tejido fibrótico. Vamos a ver un poco de las terapias IVE. Dentro de las terapias IVE hay una clasificación que está aquí, que son vitaminas y minerales, los quelantes, antioxidantes, metabolismo mitocondrial, antineoplásicos, estabilizadores de membrana y oxidantes. O sea, a grandes rasgos, así clasificamos las diferentes terapias IVE. Y vamos a ver uno o dos de cada uno para que tengamos un poquito de idea de qué hacen en los tejidos. Pues la primera, ¿qué es la vitamina C? Químicamente, ¿qué es? Ácido ascórbico. ¿Y cuál es la función de un ácido en el cuerpo? Ayuda al sistema inmune. Entonces, por ejemplo, el ácido clorhídrico en el estómago se dedica a ayudar al sistema inmunológico. No. ¿Cuál es la función del ácido sulfúrico en la batería del coche? O sea, en palabras sencillas, ¿para qué sirve la batería del coche? La energía, ¿esa energía la da en forma de calor? ¿La energía tipo? Eléctrica. Entonces, energía eléctrica lo que está haciendo es liberar electrones. Un ácido en el cuerpo, su función es liberar electrones. Ahora, ¿cómo medimos? ¿Cuál es la unidad de medida de los ácidos? El pH potencial de hidrógenos. El hidrógeno es un átomo que tiene 2 electrones y suelta uno. Entonces, eso es lo que le medimos a un ácido. Yo siempre que veo la palabra ácido, implica que me puede soltar un electrón o me puede soltar un hidrógeno. Eso es el pH, eso es la medida del pH y esa es la función de un ácido. Ahora, el cuerpo puede usar los ácidos para muchas cosas. En el caso del ácido ascórbico, tiene como 3 usos fundamentales. El primero es que hidroxila la proteína y la lisina. Este hidrógeno de aquí lo dona el ácido ascórbico. ¿Para qué sirve? Todas las colágenas, cuando el cuerpo las hace lineales. Y la colágena tiene proteína, lisina y otro aminoácido. Proteína, lisina y otro aminoácido. O sea, tiene colados ahí aminoácidos. Pero las colágenas no nos sirven rectas. Las necesitamos como espirales. Entonces, para que nos funcionen, el cuerpo lo que hace es hidroxilar la proteína y la tuerce. Entonces, va torciendo la hidroxila y la tuerce, la hidroxila y la tuerce. Y eso hace que las colágenas sean helicoidales. En la piel, ¿cómo las necesito? ¿Rectas o helicoidales? Helicoidales. De hecho, en todo el cuerpo, porque es lo que le da la elasticidad. Necesito que sea como un resorte. También necesito jalar la piel y que se reviente. Mientras que si la jalo, regrese. Si el corazón se expande, se llena de sangre, pero mientras que regrese. Si el vaso sanguíneo se abre, mientras que regrese. Entonces la elasticidad se le va a dar la hidroxilación de la proteína lisina, que depende de la vitamina C. Ahora, me dijo el doctor, el sistema inmunológico no estaba mal, ahora nos faltó incrementar un poco la definición. Los neutrófilos pueden tomar el ácido ascórbico y cuando se acerca un patógeno le pueden echar los hidrogeniones y entonces eso desnaturaliza sus membranas. O sea, tú puedes quemar algo con el ácido, eso es lo que pueden hacer los neutrófilos, los necrófagos. O sea, pueden destruir a través del empleo de ácido. Pues convierten el ácido ascórbico en semi-hilo ascórbico, o sea, le quitaron el electrón y lo usaron para quemar. Entonces, es una de las respuestas innatas o adaptativas del sistema inmunológico. Innato, perfecto. Entonces, es una respuesta innata. Vamos a ver el siguiente. Vamos con el siguiente, por favor. Okay. De la vitamina B6, voy a pasar a la parte de química. O sea, ahorita anemia megaloblástica, eso no lo vamos a ver más bien lo que corresponde a los procesos fisiológicos. Entonces,
Ahorita nos vamos a acordar nada más que la B6 nos va a ayudar a pasar de triptófano a NAD. ¿Qué es el triptófano? Carbohidrato, lípido, proteína. Es un aminoácido. ¿Vale? Entonces, ese aminoácido, el triptófano, en presencia de B6, se va a convertir a NAD. Y hasta ahí nos vamos a acordar ahora. ¿Listo? Ahora, el ciclo de los folatos. ¿Para qué es el ciclo de los folatos? Para producir ácidos nucleicos. ¿Vale? El ciclo de los folatos sirve para producir ácidos nucleicos. ¿Y los ácidos nucleicos qué forman? El DNA y el RNA. Entonces, el ciclo de los folatos nos va a ayudar a producir DNA y RNA, que son las moléculas con las cuales se comunica la célula. Y en el ciclo de los folatos, la vitamina la B6 va a convertir la serina en glicina. ¿Por qué se lo digo? Porque la glicina va a formar parte del esqueleto del glutatión. Entonces, ahí se va a comunicar todo. Pero la B6 se acuerda del triptófano a NAD y en el ciclo de los folatos de serina a glicina. Ahora, esto es lo más importante que vemos en regenerativa porque aplica para todos los tejidos y se llama encrucijada metabólica. La encrucijada metabólica es el punto donde la homocisteína sigue su conversión. ¿Qué me quiere decir que es la homocisteína? Es un aminoácido, ¿vale? Es un aminoácido no estructural, es un aminoácido que no forma parte de las proteínas. ¿Lo usan ustedes para algo, la homocisteína? ¿O la miden los pacientes para algo? Perfecto. Felicidades. Qué bueno. La homocisteína se estudió hace muchísimo tiempo y se usó como un marcador de daño cardiovascular. De hecho, los cardiólogos de la Asociación Americana del Corazón sacó un estudio multicéntrico del empleo de la homocisteína como un marcador pronóstico y veían que homocisteínas mayores a 17 les iba muy mal a los pacientes. O sea, tenía un paciente gordo y le hacía sus marcadores, le hacía todo, y de repente, si la homocisteína salía alta, en los siguientes 5 años, ese paciente ya no regresaba, entonces ya se infartaba. Y luego iban a meter pacientes a cirugía, y los que tenían homocisteína alta, les tenían mucho más riesgo de infarto. Entonces dijeron, eso es que es un marcador de daño cardiovascular. Y hasta ahí lo dejaron. Ahora vamos a comprender un poco. La homocisteína, en presencia de B12, se transforma en metionina. Y la metionina es el aminoácido en el cual se ensamblan los ribosomas. ¿Para qué sirven los ribosomas? ¿Qué producen? Proteínas. Entonces, si yo no puedo producir proteínas, ¿qué le pasa al tejido? Sí, se destruye. Entonces, de los tejidos más afectados es el endotelio. Pues cada latido recibe un trancazo, entonces necesita reparar y reparar y reparar y reparar. Si yo tengo la homocisteína muy alta, quiere decir que no estoy convirtiendo a metionina. Y si no estoy convirtiendo a metionina, entonces no estoy produciendo proteínas. Y al no producir proteínas, no se repara el tejido. Entonces, ¿qué pasa si yo pego al paciente? ¿Se puede reparar? No. ¿Por qué se les morían esos pacientes? Digo, agarro un hueso, pero ¿por qué se les morían? Pues porque no podían reparar sus endotelios y se trombosaban. ¿Vale? Ahora yo le voy a hacer un procedimiento estético. ¿Creen que el paciente pueda regenerar? Lo más probable es que no, o regenere mal. Y puede ser que a veces ni siquiera repare. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, una cirugía plástica, una circunferencial, una lipectomía? Pues agarran y hacen el procedimiento y después tienen una licencia de herida. Y después termina con un proceso de reparación con una banda fibrótica así. ¿Vale? Entonces, esos pacientes pues, se dan cuenta que la homocisteína como marcador pronóstico es muy bueno y conviene tratar y dejar al paciente con sus marcadores metabólicos normales antes de los procedimientos. Si le hago un procedimiento muy chiquito, pues igual no le pasa nada. Pero si le hago un procedimiento muy grande o varios procedimientos, no le ve bien al paciente.
Entonces, de ahí la importancia de medir la homocisteína. Ahora, la metionina después se transforma otra vez en homocisteína, pero antes libera un metilo. Y el metilo es el controlador del genoma, lo llamamos epigenética. ¿Saben? ¿Alguien quiere definir epigenética? Creo que es como cómo opera la célula para que el genoma no cambie, ¿no? Y la epigenética es cómo opera en los factores externos, ¿no? Perfecto. Entonces, el diccionario es prácticamente como lo dijiste, son los cambios en la expresión génica que no modulan cambios en la secuencia. ¿Sí? Doctor, si alguien necesita participar, tenemos un micrófono de esta línea y del otro lado tenemos otro para que guste alzar la voz. Genial. Entonces creemos que la epigenética lo que estudia son los cambios en la expresión de los genes que no conllevan cambios en la secuencia de estos. Y para apagar los genes lo que hacemos es metilarlos. Y el metilo sale del ciclo de la homocisteína. Entonces aquí vemos dos cosas importantes. Aquí inicio la síntesis de proteína. Aquí controlo la epigenética. La cisteína me va a dar el segundo aminoácido del glutáceo y enlace el ciclo de los folatos para producir DNA. ¿Se imaginan una célula que no produzca DNA, que no produzca proteínas, que no controle su genoma y que no pueda producir glutáceo? ¿Qué le pasa? Se muere. Por eso la homocisteína nos sirve como un marcador pronóstico y de riesgo para cualquier procedimiento médico. O sea, el doctor Simi lo hace. Entonces, cuando les pedimos los estudios metabólicos, ¿qué les pedimos? Pues físico-química, los generales, que casi que el paciente llega a la consulta ya con ellos. ¿Pero qué nos conviene? Nos conviene pedir la homocisteína, la B12, la B6, le puedo pedir folatos, ácido fólico, le puedo pedir algún intermediario, como el ácido metilmanólico, que también se conoce como factor pronóstico. O sea, y es un panel metabólico básico de 5 elementos, me permite conocer todo el ciclo de la homocisteína y me permite saber si en algún lado está afectado. Ahora, es común que tengamos pacientes donde, bueno, la gente aquí me dijo, se sobremedican y muchos suplementos los toman de forma inadecuada, o sea, se sobresuplementan. Entonces, a veces pasa que el paciente no tiene un déficit de B12, sino tiene una toxicidad por B12. Y entonces eso también altera el ciclo, simplemente lo altera en otro punto. ¿Sale? Lo altera en una sobreconversión aquí. ¿Quién me quiere decir los datos clínicos de toxicidad por B12? Bueno, ayúdenme atrás. Datos clínicos de toxicidad por B12. Un dato clínico de toxicidad por B12. Acné, foliculitis, caída de pelo, agotamiento, daño vascular. ¿Vale? Entonces, el paciente con toxicidad por B12 va a tener esos datos y se acuerdan que simplemente lo que está pasando es que por el exceso de B12 acelera la conversión, pero no el retorno. Entonces me baja esta, pero me va a poder el ciclo en otro lado. Entonces acuérdense que también no solamente es la carencia, sino ahora con más frecuencia vemos la toxicidad. Me siento cansado. Ponte de 5 cajas de Bedoyecta, 1 por semana, 3 meses. Me sigo sintiendo cansado, pues sí, ahora tengo un cansancio por toxicidad. Entonces vamos a ver. Ahora, vamos a ver magnesio. Creo que nos ubicamos. Pero vamos a ver magnesio. Les pongo un caso clínico. Una paciente de 30 años de edad con un embarazo de 32 semanas acude a urgencias con convulsiones. ¿Sospechan de? No se conoce epiléptica. ¿Qué sospechan? Eclampsia. Le toman laboratorios y efectivamente pues, tienen las plaquetas bajas, las enzimas hepáticas elevadas. ¿Cuál es y tiene hipertensión y alteración de signos vitales? ¿Cuál es el tratamiento de urgencia?
Le pongo diazepam para que no convulsione. ¿Qué les pongo? ¿Cuál? Para la presión, pero para las convulsiones. Magnesio. ¿Qué dijo? Perfecto, gracias. Le pongo sulfato de magnesio. Ahora, ¿por qué le pongo sulfato de magnesio? Porque el magnesio es un antagonista del calcio. Entonces, el antagonista del calcio lo que hace es bloquear los canales de calcio. Entonces, en la neurona presináptica, el magnesio va a bloquear los canales de calcio. Y al bloquear los canales de calcio, evita que se libere glutamato. Al evitar que se libere glutamato, ya no sigue esta vía nerviosa, que finalmente lo que libera es acetilcolina en el músculo, y la paciente tiene las convulsiones tónico-clónicas. Por eso lo trato con sulfato de magnesio. Entonces, vamos a acordarnos que el magnesio es un antagonista del calcio. Y el magnesio va a ser un agonista GABAérgico, ¿vale? Lo que va a hacer es abrir los canales de GABA. Cuando abre los canales de GABA, va a permitir que entre el cloro, para decir los canales de GABA, para que entre el cloro. Y el cloro tiene una carga negativa. Entonces, cuando mete la carga negativa, ¿qué le pasa a la neurona? ¿Sigue despolarizando o deja de despolarizar? ¿Las neuronas despolarizan con cargas positivas o con cargas negativas? Despolarizan con cargas positivas, como en el electrocardiograma, ¿no? O sea, las células despolarizan en carga positiva. Entonces, si yo le meto cloro, que es una carga negativa, la neurona deja de despolarizar y entonces ya no emite la señal y el paciente deja de convulsionar. Entonces, el magnesio tiene dos sitios importantes: el antagonista del calcio y el agonista GABAérgico. ¿Conocen algún fármaco que sea agonista GABAérgico? ¿No le ayuda ningún fármaco que sea agonista GABAérgico? La gabapentina, la pregabalina, todas las benzodiazepinas son agonistas GABAérgicos, más para que se den una idea de dónde actúan también algunos de los fármacos. Ahora, a nivel del músculo liso, el magnesio va a ser exactamente lo mismo, va a ser un antagonista del calcio. Entonces, si yo evito la entrada de calcio en el músculo liso, eso hace que no se contraiga el músculo liso y entonces se relaja. ¿Qué le pasa a la presión si se relaja el músculo liso? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, si yo hago el volumen más grande, la presión baja. Por eso le bajó la presión a la paciente y por eso dejó de convulsionar. Usé este caso porque es como el caso más extremo. Pero ¿qué pasa si yo le administro un magnesio de alta absorción a un paciente? Pues tiende a bajarle la presión, tiene un pequeño efecto GABAérgico y tiene un pequeño efecto en neurona presináptica para disminuir la cantidad de glutamato. Que quiere decir que el paciente va a tener la presión un poco más baja y va a estar un poco más relajado. Con una persona que sea alérgica al sulfato de magnesio, es igual que si haces el sulfato de magnesio. ¿Cómo lo aplicas en la hora de Si quiere hacer su pregunta en el micrófono para que los demás también escuchen. Preguntaba si una persona es alérgica a las sulfas, ¿qué tipo de magnesio usas? No, en este caso, la embarazada no le daríamos eso, pero tú puedes usar muchas formas de magnesio, como el glicinato, el citrato, o sea, usar cualquier otra forma. ¿Cuál es la diferencia? La biodisponibilidad y la velocidad de absorción. Si un magnesio es de baja absorción, lo que le causa al paciente es diarrea, porque jala agua, tiene un efecto osmótico. Si es un bisglicinato, que es un magnesio de muy alta absorción, que está protegido con aminoácidos, ese magnesio va a actuar mucho más en el sistema nervioso. Entonces, ¿se recomienda más? Si lo cambias, claro. Y el sulfato nada más lo usamos en cardiólogo, nada más en estos casos. O sea, no se lo ponemos a un paciente que ya consume. Y mejor se lo vamos a llevar. Y vamos a ver el manganeso. El manganeso es un metal y en el cuerpo los metales pueden oxidarse o reducirse.
y eso lo llamamos ciclo de redox, oxidorreducción. Entonces, la superóxido dismutasa puede tomar algún metal, aquí tienen algunos ejemplos, cobre, zinc, manganeso, fierro, puede tomar algún metal y lo puede oxidar o reducir. ¿Para qué sirve eso? Para controlar los radicales libres. Ahora, ¿quién me quiere decir que es un radical libre? Es una molécula desbalanceada electrónicamente que tiende a jalar electrones de otras. Perfecto, es el diccionario puesto, qué bárbaro. Es una molécula que perdió un electrón en su última órbita y por lo tanto tiene un desbalance, y ese desbalance la obliga a buscar el electrón y lo roba y desestabiliza otras moléculas y genera un daño en cascada. Eso es un radical libre. Entonces, en el ciclo de redox, si a una molécula le falta un electrón, puede donarlo, la superóxido dismutasa con su metal puede donarlo, y si hay un electrón libre, lo puede capturar. Es el ciclo de óxido-reducción. Entonces, para eso sirve es una de las funciones de la superóxido dismutasa junto con el manganeso. Ahora, el manganeso también puede usarse para robar electrones. ¿De qué nos sirve robar electrones? Que puedo yo desensamblar cosas y las desensamblo para forzar que se cambien. En este caso tengo un ácido hialurónico que tiene un esqueleto de proteína y luego tiene un montón de carbohidratos. Para desensamblar la glucosa del aminoácido, le puedo poner un manganeso. Acerco el manganeso y le robo el electrón. Se llaman enlaces glucosídicos. De forma normal, yo tengo ácido hialurónico en mi cuerpo, eso se me pongo un relleno. De forma normal, ahí lo tengo. ¿Y cuál es su función? El ácido hialurónico, su función es la hidratación. O sea, jala 1000 veces su peso en agua y mantiene el líquido intercelular. Ahora, el niño tiene mucho y tiene mucha humedad en el tejido y entonces el tejido se mantiene muy bien. Y el tejido disminuye y entonces el tejido se va viendo más seco, más atrófico y las células no pueden comunicarse bien porque usan el agua para pasar moléculas de un lado a otro. Entonces se altera esa comunicación. Para eso es el ácido hialurónico, independiente del que yo pueda poner, y su función va a ser, el manganeso va a estar reciclando el ácido hialurónico. Acuérdense que todas las moléculas tienen que ser recicladas. Ahora, esta vía, la vía CD44, es una vía que se usa mucho en estética, curiosamente. Y es una vía que lo que hace es que este receptor CD44 capta ácido hialurónico de bajo peso molecular, le pega fierro y cobre y lo introduce al cuerpo, a la célula. Y una vez que lo mete en la célula, se separa el cobre y el fierro. El cobre se va a la mitocondria y prende el ciclo de Krebs y la producción de NAD, y el fierro se va al núcleo y hace un cambio epigenético. Entonces, aquí produzco energía y aquí produzco colágeno. ¿Quién me dice el nombre comercial de la sustancia? El sabe? Profalo. ¿Sale? Ese es uno. Y el neocolágeno, ese es el otro. Por ejemplo, el profalo tiene 32 miligramos de ácido hialurónico de cadena ultra corta y tiene 32 de relleno. Y el neocolágeno tiene 50 solo de cadena corta. O sea, solo estimula esta vía, no genera relleno, porque tiene ácido poliláctico y otras cosas. Entonces, pues ahí empezamos a jugar un poquito con los fármacos y cómo funcionan. Por ejemplo, el péptido de cobre usa la misma vía. El péptido de cobre se va a fijar al CD44 y va a prender la producción de colágeno. Bueno, si yo uso colagenasa, ¿para qué sirve? Para degradar el colágeno. Pero pues yo no quiero degradar. ¿Por qué lo quisiera yo degradar en un paciente? En una fibrosis, por supuesto. Pero luego, por ejemplo, llegan con toda la piel bien guanga y le ponen colagenasa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le degradaron el colágeno? ¿Para qué se lo degradé? Para que se forme nuevo.
Entonces, la función de destruir el colágeno es para forzar un proceso de regeneración. Muchas de las cosas que hace uno en estética o en medicina es destruir algo para que el cuerpo lo vuelva a hacer. Entonces, la colagenasa tiene esa función. Pero, ¿qué pasa si yo agarro el elemento del péptido de cobre? ¿También produzco colágeno? Si estoy usando esta vía que produce colágeno y el péptido de cobre lo estimula, lo que voy a hacer es producir colágeno. El péptido de cobre puede guiar la producción de colágeno independiente de la destrucción. Entonces, mucho de lo que buscamos, no sé que uno sea enemigo del otro, o sea, puedo ponerle uno y luego el otro. Si puedo destruir y luego ponerle el péptido de cobre para forzar el proceso de regeneración. Y eso le llamamos regeneración guiada. Si un paciente de 60 años le hago una micropunción con algún producto, el colágeno y lo que va a producir va acorde a la edad, o lo hace como mucho más joven. Acorde a la edad. Entonces, ¿cómo pudiera yo dirigir la regeneración para que fuera una regeneración aparentemente de un paciente más joven? A través de estos mecanismos que estamos viendo. O sea, yo le puedo meter la vitamina C, le puedo meter el péptido de cobre, puedo usar las enzimas, puedo meter células, o sea, puedo hacer muchas cosas para tener una regeneración guiada. O sea, la realidad es que si yo no le paso la micropunción y regenera como estaba, pues volví a tener el tejido que tenía antes. La realidad es que pues, no logré mucho. Yo sí logré un poco más de colágeno en el proceso del estímulo, pero no fue una regeneración, wow, qué bien le fue. Pero si yo le puedo poner o estimular las vías, entonces puedo guiar la regeneración para que las proporciones de los colágenos y las matrices de soporte sean más parecidas a un paciente más joven. Aquí aplica también la parte de los factores de crecimiento. O sea, le puedo ir a meter factores de crecimiento que son generados con la forma en la que la produce un niño, para que un paciente adulto produzca el colágeno más parecido a como lo produciría un niño. No quiere que de 60 va a tener la piel de 15, simplemente va a ser una mejor proporción de sus tejidos. ¿Se entendió? Eso digamos regeneración guiada, y para eso sirve todo esto. Digamos que es la base fisiológica de la regeneración guiada. Del zinc, si ustedes se meten a los días de Stanford y le ponen zinc, la verdad es que se vuelve uno loco porque la pura introducción son como 50 hojas. Entonces no voy a perder 3 días estudiando zinc. La parte crítica del zinc, una fue lo que vimos de la superóxido mutasa, o sea, que controla radicales libres. Y esta es la otra. Cuando la célula necesita agarrar el DNA para producir proteínas o para expresar genes, pues necesita alguna forma de agarrarlo. O sea, no podemos llegar y que por arte de magia se exprese un gen. La manera de agarrar el gen es hace una proteína lineal y luego con el zinc la hace de esta forma, la pliega. Y cuando la pliega quedan como dedos. Y esos dedos lo llamamos dominios de dedos de zinc, es como un triceratops. Y estos se meten en los surcos del DNA y permite abrirlo. Y así es como puedo expresar el material genético. Si no, no podría expresarlo. Entonces el zinc sirve para expresar material genético. Porque digo que cuando llegas a leerlo dicen muchísimas cosas, pues porque te habla de todas las vías génicas que dependen del mecanismo del zinc para ser expresadas. Entonces como que lo hace muy complicado. Pero la base simple es que los dominios de zinc son los que actúan en la expresión del material genético. ¿Sí? Tiene una función regulatoria de eso. Interviene en los procesos de expresión química. Ahora, los quelantes. ¿Qué es un quelante? ¿Quién me ayuda? Secuestran minerales. Eso es un quelante. Minerales o metales. Entonces, los quelantes los usamos para secuestrar cosas. Los podemos usar, por ejemplo, si yo echo una moneda en un vaso de agua, flota o se hunde. Se hunde. Ahora, si yo pongo un montón de metales para meterle a un paciente o de minerales, como unas piedras, ¿qué les pasa? Se precipitan. ¿Cómo le puedo hacer para que de alguna manera se mezclen esos metales y minerales con el agua? A través de un quelante.
Entonces, para poder meter minerales y metales al cuerpo, en las cantidades en las que lo ponemos cuando lo hacemos intravenoso, lo que hacemos es usar quelantes. Y los quelantes tienen más o menos avidez por alguna molécula. O sea, puede ser que traiga una, pero si de otra se suelta esa y le agarra por la que tiene más avidez. Entonces, el EDTA lo usamos principalmente para quelar el plomo, es decir, para sacar el plomo. ¿Quién me puede poner algún ejemplo de pacientes de riesgo para intoxicación crónica por plomo, que no es un balazo? ¿Oh? Por ejemplo, un minero puede ser. Otro, Pinturas. las pinturas. Entonces, por ejemplo, una persona que se pinta la cara y el pelo y usa ropa pintada, ¿está en riesgo? Sí, está en riesgo. De hecho, todos los cosméticos tienen un límite legal de plomo, para que sea bajito. El problema no es ese, el problema es que te lo pones todos los días, pues después de 20 años se pone el pelo, pues ya tienes una bronca. Ahora, otro paciente de riesgo pudiera ser el que vive en una ciudad donde hay coches. Sí, pues está inhalando combustible, está inhalando carbonos que tienen plomo. Pero incide el plomo, no tiene plomo, si tiene, solo tiene menos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, Desodorantes. sí, cosméticos son, bueno, todos los cosméticos incluyen desde el desodorante, shampoo y el jabón. Y luego las pinturas incluyen las de la casa y las de la cara, y las del pelo y las de la ropa. ¿Vale? Inhalar hidrocarburos, pues incluye casi que cualquier ciudadano. Nosotros estamos utilizando ahorita mucho los pegantes por personas, ¿te acuerdas que ponían las amalgamas de... Ajá. Entonces ahorita casi siempre yo trabajo con aquí. Entonces todos los mismos se están quitando las amalgamas y después de eso se están poniendo el pegante para quitar los mercurios. Perfecto. ¿Te escuchan bien? ¿Sí? Entonces, aquí prácticamente cualquier paciente pues, tiene un riesgo alto de toxicidad por plomo. Si tiene amalgama, si pinta, todo, las pinturas, los cosméticos, nada más de vivir en una ciudad como Guadalajara, pues tiene un riesgo alto. Entonces, la bronca con el plomo, ¿quién me quiere decir datos en el clínico de toxicidad por plomo? Clínicos, no me digan. Vómitos, mareos, cansancio. Muy bien. Yo les quedan otros cuantos. ¿Quién me dice otros? Cambios en las uñas. ¿Perdón? Cambios en las uñas y los dientes. Eso sería un plumber Wilson, pero sí, perfecto. Agresión. Agresividad, depresión y ansiedad. Autismo. ¿Vale? Entonces, ¿alguno de esos datos es patognomónico de la toxicidad por plomo? Hola, estoy enojado. Estoy ansioso. Estoy triste. ¿Es suficiente para diagnosticar intoxicación por plomo? No. Entonces, parte del asunto aquí es que los datos son completamente... Oye, es que le duele la cabeza, se siente cansado y está bien histérica. ¿Qué tiene? ¿Vale? O sea, si ven, los datos clínicos son completamente superfluos, o sea, son inútiles los clínicos. Entonces, ¿qué hacemos? La realidad es que si el paciente tiene factor de riesgo, los quelamos. O sea, una quelación le va muy bien al paciente, le saca todos los metales, nos va a todo dar. El EDTA es malo con el mercurio, pero es bueno con el plomo. La mayor toxicidad que queremos y que tenemos es por plomo, entonces los que prácticamente de rutina los quelamos. Esta ya amalgama lo quelamos, si me llega bien guapa, ya pintadita, ya arregladita, pues la quelamos, ¿vale? O sea, es una terapia que hacemos mucho. Ahora, ¿podemos pedir algún laboratorio? Pues sí, podemos pedir niveles séricos de plomo, pero es un pésimo estudio porque casi no lo tenemos en circulación, sin se acumulen los tejidos. Puedo mandar ahí mis 20 folículos, pero pues tarda un montón y es caro, puedo mandar una biopsia de fibroblastos, o sea, sí lo puedo hacer, pero la realidad es que nos sale mucho más fácil, rápido y barato que el y ya. O sea, ¿tiene factores de riesgo? Sí, claro, listo. O sea, lo usamos normalmente de 5 a 10 mililitros, dosis anual y tan. ¿Cuándo le ponemos más? Es que soldador.
o sea, es así, es mecánico, está vacío de grasa, es así. Ahora les ponemos 3 o 4. Trabaja en la industria automotriz, digo, no es que trabaja en una oficina, pero si trabaja en una planta, pues también, o sea, le ponemos más. Entonces, el paciente tiene factores de riesgo, nos podemos decir 3 o 4. Ahora, muchos pacientes llegan con agotamiento y problemas neurológicos de bajo de impulsividad o de agresividad. Los quedamos, o sea, no le va a hacer ningún daño. Este es el DMCO. De hecho, hay un libro, lo pueden buscar hasta en Amazon. En Amazon, Estados Unidos, le ponen libros de DMCO. Y de hecho hay varios, pero hay 6 protocolos enteros del DMCO. El DMCO está en la sábila de las plantas. Y la función, pues es todo lo que ven ahí, ¿no? O sea, sirve como un solvente que saca moléculas y mueve moléculas en la planta y le ayuda a transportar cosas. Sirve, prácticamente es un relojito de hidrógeno. Entonces forma puentes de hidrógeno y le permiten mover cosas. Aquí llamó la atención un artículo de Nature, pero antes de ponérselos les digo por qué llamó la atención y de dónde salió. Tienes un árbol, oye, ¿cuántos años tiene ese árbol? 200 años. Ah, caray, y tiene 200 años en el sol. ¿Sí, verdad? ¿Y por qué no le dio cáncer? Porque a nosotros nos exponemos mucho al sol. En esta de ver me decía la galería del terror y poner puras fotos de cánceres espantosos que te destruían la cara. O sea, ya ver no le pasó. Entonces de ahí surge la pregunta, bueno, ¿qué tiene el árbol? O sea, entendemos que cambia la hoja, pero pues el cuerpo también cambia la piel y más rápido que las hojas, ¿no? O la palmera que estuvo muchísimos años en el sol, en la playa y no le pasó nada. O sea, ¿por qué? Entonces se descubre que algo tenía que ver el DMCO, pero no se entendía por qué. Y entonces Nature publica este artículo en el que dice que los puentes de hidrógeno del dimetilsulfóxido traccionan el DNA. El DNA tiene un giro que se llama dextrogiro, o sea, gira para la derecha. Tenemos DNA A o B. Y cuando se somete a microdosis de DMCO, se revierte el giro y se rompen los dímeros de timidina. Los dímeros de timidina es cuando es pegajoso, se pega el DNA por estar expuesto a la radiación lumínica. Entonces, el dimetilsulfóxido revierte ese daño y por eso las plantas no les da cáncer. Entonces lo empezamos a usar en cáncer, lo empezamos a usar para mover moléculas, lo empezamos a usar como desinflamatorio y bueno, se aprobó por la SAGARTA, eso para uso tópico en animales y pues ha ido todavía el proceso. Ya saben que desde que sale un artículo a que lo usamos en clínica como completamente aprobado pasan muchos años, pero ese es digamos que el artículo base de por qué se está usando. Y bueno, los antioxidantes, aquí tenemos al glutatión, que es de los antioxidantes más importantes. ¿De dónde quedamos que salía esta parte? ¿De qué vitamina? De la B12 no. De la B6, tal es parte del metabolismo de B6. Este es en el ciclo del ácido fólico y este es en el ciclo de la homocisteína. Entonces, la B6 es la que nos va a ayudar a formar estos dos y ya no más se les pegue el glutamato. Entonces, el glutatión lo producen todas las células nucleadas y va a ser el principal defensor de los radicales de oxígeno. Ahora, entonces el glutatión quedamos que nos controla radicales libres, que lo producen todas las células nucleares, que lo produce el hígado, que lo ayuda a la circulación. ¿Le conocen alguna otra función al glutatión? Pero aquí no podemos decir así, tenemos que ser muy precisos. O ciclo de Krebs, o ciclo de Cori. Ayuda en el hígado, ¿no? Como desintoxicante. Ok, estuvo mucho más cercano. Dice es que es un desintoxicante del hígado, ahora quién me quiere decir cómo actúa. O sea, sí es cierto, pero hay que precisarlo químicamente. ¿Perdón? Ayuda a la oxigenación de las células. No transporta oxígeno. ¿Qué es el metabolismo hepático del primer paso? O sea, la respuesta a lo que me dio.
No sé, no tenía esa presentación, pero ya me lo pusieron. ¿Qué hace el metabolismo hepático del primer paso? Bueno, es cuando se absorbe todo el intestino, por el sistema porta y pasa por primera vez en el hígado, el citocromo CYP450 se encarga de oxidar, reducir o generar hidrólisis. Eso es el metabolismo hepático del primer paso, no tiene nada que ver aquí el glutato, ¿vale? Es metabolismo hepático de primer paso. ¿Las cosas vuelven a pasar por el hígado o no pasan una vez? Ayúdenme. ¿Existe la circulación intrahepática? Sí, ¿vale? De hecho, muchos fármacos se reciclan por vía intrahepática, como los quinolones. Entonces, ese segundo paso lo llamamos así, metabolismo hepático de segundo paso. Y en el metabolismo hepático de segundo paso está la gluconeación, la sulfatación y la glutatiación o fijación de glutatio. Y entonces, el glutatio lo que hace es que esa pequeña secuencia se pega a proteínas dañadas y hace que el hígado las excrete y se degraden, ¿vale? Entonces van a formar proteínas que van a ir excretadas en las sales biliares, ¿vale? Para eso sirve la glutatiación. Entonces, antienvejecimiento, sí. Limpia el hígado, sí. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace fijándose a proteínas blancas, proteínas dañadas, en el metabolismo hepático del segundo paso. Ahora, ¿lo puedo administrar por vía oral? Se degrada. Entonces, tengo el problema de que si yo meto aminoácidos en ácido, ¿qué le pasa? El ácido 2 los destruye, los desnaturaliza, como lo quieran decir, y si después le pongo un montón de enzimas digestivas, pues también lo destruye. Entonces, muchas moléculas no se pueden administrar por vía oral. El glutatión, el NAD, no sirven por vía oral, y es importante saberlo, ¿vale? O sea, muchas moléculas, aunque las pueden comprar y tomárselas, es lo mismo que si te la tomas que si le echas el excusado, no te va a servir de nada. Pero para que no caigamos en ese juego comercial, incluso el mismo Science tiene algunos orales mezclados con los que sí sirven, pero los tiene porque el paciente lo busca y lo compra porque dice, ay, es que es antienvejecimiento, él lo compra, pero no dice que le va a servir, no, pues hay que darle lo que sirva. Entonces tienen mezcladas moléculas que no sirven con moléculas que sí sirven. Oye, me habían comentado, por ejemplo, en ese aspecto, que cuando te ponen la inyección de glutatión como la vacuna antienvejecimiento, que no era tan directa como cuando se pone en vena, ¿es cierto? Sí es cierto, pero ahí no pasó por la vía oral. O sea, una cosa es... Antes se va a destruir en el tejido local, o se va a quedar mucho ahí, conviene más en la arena, pero no es, o sea, no es lo mismo que oral. O sea, oral se destruye porque cae el ácido y enzimas digestivas. El resveratrol. El resveratrol lo han escuchado mucho por los estudios del Mediterráneo, los efectos anticáncer y eso. Nos vamos a entenderlo un poquito. Eso lo tomé de un artículo donde veo resveratrol y vi todo eso y dije, ¡ay, híjoles! No, pues parece la molécula mágica, ¿no? Todo te cuida, todo te cura y todo te hace. Entonces, digo, si hubiera sacado de selecciones, a lo mejor pienso que es mentira, pero es un artículo de PubMed, y si le ponen en PubMed a ver ustedes de resveratrol o resveratrol, les van a empezar a aparecer ese tipo de cosas, o sea, como que demasiadas funciones. Entonces, cuando digo demasiadas funciones en una molécula, o es falso, son puras mentiras, o la molécula actúa en algún nivel mitocondrial o celular, o sea, nuclear o mitocondrial, que modula demasiadas cosas. O sea, que muchísimos tejidos dependen de eso. En este caso, el resveratrol es ese caso. Se las explico. Hay un balance que tiene que existir en los tejidos entre cuando destruyo las células y cuando salvo las células. Si una célula tiene poco daño, ¿debo destruirla o debo dejarla? ¿Qué se le ocurre? Una célula con poquito daño, ¿lo destruyo o la salvo? No sabemos si es cáncer o no, solamente sabemos que la célula en el tejido tiene poco daño.
hay que tratar de salvarla. ¿Qué pasa si yo agarro y destruyo todas, aunque tengan poco daño? Pues me quedo sin células y no puedo estar renovando el tejido tan rápido. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una célula con muchísimo daño? ¿Qué le debo hacer? Destruirla porque esto me puede causar una neoplasia. ¿Vale? Entonces, el resveratrol es un cofactor del P53. Esto lo vemos en otra imagen. El P53, dentro de otros genes, RB63, vía de RAS, o sea, otros genes, se encargan de censar el nivel de daño. Entonces, si hay mucho daño en presencia de resveratrol, las células se destruyen. Si hay poco daño en presencia de resveratrol, las células se salvan. Pero si no hay resveratrol, tiende a haber errores. Entonces puede estar salvando células con mucho daño y en lugar de regenerar el tejido, lo que estoy haciendo es propiciando células neoplásicas. Entonces, esa es la función del resveratrol. Y bueno, aquí está un poquito más complejo el proceso, ya no está más el columpio, pero finalmente lo que vamos a ver es que el resveratrol interviene en diferentes vías, incluyendo P53, para llegar o no a la apoptosis. Por ejemplo, el BCL, ¿en dónde ven ustedes actuaciones del gen BCL? BCL-ABR, lo conocemos como cromosoma Filadelfia, ¿no? De la leucemia. Y así, diferentes genes de este tipo, si se sobreactivan, se bloquea la apoptosis. Y entonces se quedan prendidos y el paciente tiene, en este caso, leucemia. O por ejemplo, si el P53 no funciona, nos causa un síndrome, ¿se lo saben? Se llama linfadenema, que es un síndrome de múltiples cánceres primarios. Y así, cada una de estas vías, si falla, el paciente va a tener algún problema, casi siempre neoplasias. Entonces, nos acordamos que el resveratrol va a ser un cofactor de esta vía para ayudar a decidir si la célula se muere o se rescata. Pero si el cuerpo se equivoca, pues está rescatando un tirano. Y bueno, el resveratrol también tiene un efecto antioxidante. Entonces evita que se peroxiden los lípidos. Al evitar la peroxidación lipídica, evita que se formen las células espumosas y evita las placas de ateroma. Y bueno, pues eso obviamente te va mejor, ¿no? Si tienes ateroma cerebral, pues te mueres menos, ¿no? Si no tienes ateroma en el corazón, pues te infartas menos. Por eso ven ahí en los resúmenes que es cardioprotectori, neuroprotectori, anticancerígeno. O sea, finalmente lo que está haciendo es un cofactor de P53 y mejorar la salud vascular. Le decimos así como que entre broma y en serio que el paciente tiene la edad de sus arterias. O sea, si el paciente está todo esclerótico, pues prácticamente es un paciente que ya tiene los días contados, ¿no? Entonces, el paciente va a tener la edad de sus arterias y el resveratrol va a ayudar a que el paciente tenga mejores arterias. El NAT tiene muchas funciones, vamos a ver unas cuantas. Una, el NAT funciona en el ciclo de Krebs para transportar fósforo, y el fósforo es una molécula de alta energía que nos va a estar llevando, nos va a estar capturando energía en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs puede producir energía produciendo ATP, o puede producir energía, o por hecho produce energía a través de NADP. De hecho, las primeras etapas del ciclo, lo que yo produzco es NADP, de ahí vienen mis primeras moléculas energéticas. Después le puedo fijar hidrógeno y además funciona en el ciclo de redox. Puedo tener NAD+, que quiere decir que donó un electrón, o puedo tener NAD normal, que quiere decir que no ha donado electrón. Entonces el NAD funciona como antioxidante, como transporte de energía. ¿Y cómo le llamo a las moléculas que pueden donar un electrón o un hidrógeno? Ácido. Entonces puede funcionar también como un ácido, y los ácidos tienen funciones antioxidantes porque al donar los electrones estabilizan radicales vivos. Ahora, el NAD me sirve también como un cofactor. Ese cofactor me va a servir para favorecer que se enlacen los colágenos. O sea, el cuerpo lo hace lineal. La vitamina C lo genera en espiral. Y el NAD señaliza para que se haga un trímero. Y el colágeno debe ser trímero, o sea, debe ser 3 cadenas para que no se rompa. Entonces, el trímero se genera a partir de la señalización por NAD.
Las catecolaminas se producen a partir, bueno, se activan a partir del hidrógeno donado por el NAD. Y los procesos epigenéticos, muchos de ellos, hay una medida del cobre y así, pero muchos de ellos van a ser mediados por el NAD. Les pongo un caso muy rápido. Femenino de 55 años de edad que acude por una bola aquí. ¿Qué estudio quieren hacer? La bola está dura, está grande, no es dolorosa, retrae la piel, tiene salida de líquido por el pezón, está fija en planos profundos. Estudio inmediato. El estudio inmediato no sería la biopsia. Una máscara. Ahora yo le hago la mastro y me dice Virax 4. Y en la mastro lo que estoy viendo son zonas como con manchas de calcio. En esas zonas de manchas de calcio, ¿por qué hay calcio ahí? ¿Es tejido infartado o es tejido creciendo? Infartado, ¿vale? Entonces, vamos a regresar a la parte del molecular. Cuando los tejidos producen factor inducido de la hipoxia. El factor inducido de la hipoxia sirve para que se produzcan vasos sanguíneos y hay un balance entre el alfa y el beta. Debe haber 4 alfa por cada beta. Cuando un tejido es neoplásico, activa los genes a dispar y entonces se pierde el balance entre alfa y beta. Cuando se pierde el balance entre alfa y beta, el NAD lo sensa y convierte el gen que se está expresando, el heterocromático, en heterocromático, apaga el gen. Es decir, en el tumor cierra la angiogénesis y cuando cierra la angiogénesis hace que se infarte. Por eso en los tumores de repente vemos que va creciendo y que las infartan. Y va creciendo y se infarta. Y lo usamos como un marcador para reconocer neoplasias. Esas zonas de es que tiene un patrón en palomitas de maíz. ¿Qué quiere decir? Pues que nada más lo estoy viendo como si fueran palomitas de maíz, ¿no? O tiene un patrón en tiro de escopeta, pues tiene así como manchones irregulares de calcio. Y es que se infartó y volvió a crecer, se infartó y volvió a crecer. O sea, el NAD está apagando la angiogénesis. Si el NAD está apagando la angiogénesis, mi cerebrito dice, riesgo alto, cosa mala, probable cáncer, y lo clasifico en base a esas clasificaciones como una neoplasia. No es lo mismo eso que esté clasificado en vaso sanguíneo, eso sería un viernes. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, yo tengo una clasificación como en tiro de escopeta así irregular, pues tiene un riesgo muy alto de cáncer, ¿no? Pero si yo una clasificación que no es un vaso sanguíneo, ¿qué dirás? Le doy 2. O sea, es una cosa completamente normal que no tiene ningún riesgo. Entonces, el patrón de clasificación tiene que ver con si se infartó o no se infartó. ¿Me expliqué? Ahora, vamos a usar cúrcuma. De hecho, la cúrcuma, y más que la cúrcuma, la curcumina, y más que la curcumina, factores del complejo curcuminoide van a regular algunos factores de crecimiento. Si yo quiero que la piel crezca, ¿qué factores de crecimiento requiero? ¿Qué factores de crecimiento usa la piel para crecer? Fuerte. Factor de crecimiento epidémico. Factor de crecimiento epidémico, que es el primero que se descubrió. ¿Qué otros pudieran estar? Factor transformante beta, por supuesto, es el universal de crecimiento. Sin ese no se prende la piel. El factor vascular, si no es sanguíneo, no tiene dónde alimentarse. Factor fluorídrico tipo 7 o queratinocítico, ¿no? Porque saben queratinocitos. Y dentro de esos, el factor de plaquetas. Y dentro de los otros factores que se requieren, igual que el transformante beta. ¿Quién es el transformante beta? Felicidades. Dentro de los factores universales, además del transformante beta, está el WNT. Entonces, el factor WNT es un factor universal. Los factores universales, como el transformante beta, lo que hacen es sincronizar a los tejidos. Entonces,
Para que se puedan sincronizar los tejidos, dependo de los dos universales. WNT es un factor de crecimiento universal. Y lo que pasa con el complejo curcuminoide es que se lo roba. Y cuando se lo roba, disminuye la proliferación celular. Al disminuir la proliferación celular, baja el riesgo de cáncer. Y además tiene un efecto desinflamatorio. Si le quiere ir poniendo el PUME, nos puede decir unos cuantos artículos hay, por ejemplo, uno del complejo curcuminoide o curcumina, y de ahí van a poner unos cuantos artículos hay, pero como unos 700, ahorita no se la doctora cuando se lo ve. Entonces quedamos que WNT va a ser secuestrado por el complejo curcuminoide, y si secuestra el factor de crecimiento, no se inicia la transcripción. Si está el factor de crecimiento, sí se puede iniciar la transcripción. ¿Cuántos artículos subo, doctora? No, anoté más bien, déjame. Perdón, ¿qué te gusta? No, estaba anotando complejo curcuminoide. A ver, vamos. Curcumina. Yo tengo que más allá del público. Lo que dicen los artículos hay. De 18.000 a 25.000 artículos. O sea, te van a ayudar que está muy estudiado, ¿no? Claro. Se puede bajar de 18.000 a 25.000, aunque fueran de una hoja, ya es un montón. Y lo que estudian son esos procesos de cómo los secuestra, etc. Y entonces eso nos lleva a los efectos que tiene, el retinoplástico, antiinflamatorio. Y bueno, vamos a ver estabilizadores de membrana. La procaína es un anestésico local y lo que hace es bloquear canales de sodio igual que la lidocaína, pero bloquea también los canales de potasio. Cuando bloquea los canales de sodio y de potasio, lo que hace es impedir que entren cationes, que entren las cargas positivas. Quedamos que las neuronas despolarizan en carga eléctrica positiva, más 35 voltios. Entonces, si yo bloqueo la entrada de las cargas positivas, ya no despolariza. Entonces, me puede servir como un anestésico tópico. A mí me gusta, primero, porque no le arde al paciente. Le pones lío y hasta chilla. Le digo, a lo mejor ya cóseme así, ¿no? O sea, duele mucho. Y en cambio, la proca ni siquiera se dan cuenta que ya los anestesiaste. O sea, agarras una jeringa, así una 32G y le picas, y le metes proca, ni cuenta se ve al paciente, después ya le puedes cortar y no siente. Es una dermapenia y le metes un poquito de proca, ¿no? Le puedes preconizar lo que necesites. Y no le va, no le duele y no le arde. Pero tiene otras funciones la proca. Estabiliza las membranas, entonces favorece la regeneración. Y la usamos también en la terapia neural. O sea, cuando el paciente tiene un dolor crónico, puedo ponerle procaína y disminuye de forma importante el dolor crónico, la despolarización de la neurona que está llevando las fibras de dolor, la señal de dolor. Ahora, el peróxido, es H2O2, lo usamos para liberar radicales libres. O sea, que es lo contrario de todo lo que hemos visto. ¿Para qué liberamos radicales libres? Principalmente para atacar virus. O sea, la bacteria pues lleva muchos antioxidantes, igual que nuestras células, entonces el peróxido no le hace nada. Pero los virus no traen antioxidantes. Entonces, a veces ponemos de 1 a 3 mililitros de peróxido para uso IV, y eso hace que ataque a los virus, y lo usamos en las etapas agudas. O sea, lo podemos hacer, por ejemplo, 3 días seguidos en una infección viral, y destruye muchos de los virus. Voy a cambiar ahorita a 2 moléculas que son como novedosas, que tienen muchísimos artículos. La primera, los puede poner con un caso clínico. Paciente masculino de 66 años de edad, que acude a la consulta con un temblor del predominio izquierdo en la mano, tiene dificultad para moverse, tiene rigidez, camina con una base de sustentación muy amplia, le cuesta un poco de trabajo articular las palabras, tiene una fase inexpresiva, su marcha está afectada porque no tiene fase de frenado, más bien como que arrastra los pies. ¿Qué creen que tenga? A ver, ayúdenme, por favor. Paciente masculino con temblor de 50 Hz en la mano izquierda. ¿Qué tuvo?
A ver, pregúntale a ChatGPT a ver qué les dice. Parkinson, ¿vale? Temblor de 50 Hz es otro sinónimo del Parkinson. Entonces, tiene un temblor de 50 Hz, lo que tiene el paciente es Parkinson. ¿Qué núcleo cerebral está afectado? Núcleo cerebral afectado, la sustancia negra reticulata. Ahora, ¿qué produce la sustancia negra reticulata? Dopamina, perfecto. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para este paciente? ¿Qué doy? Levodopa carbidopa, ¿vale? O sea, le voy a soltar dopamina. Ahora, ¿por qué se le murieron las neuronas del núcleo de la sustancia negra? ¿Qué les falló para que se muriera y le diera Parkinson? Les faltó energía. Entonces quiere decir que lo que falló fueron las mitocondrias. Y entonces, aquí está la mitocondria. ¿Qué fue lo que pasó? Que esta mitocondria falló. Las mitocondrias tienen que estarse cambiando todo el tiempo. Entonces, todos los tejidos que tengan mitocondrias, o sea que prácticamente todos, tienen que recambiarlo. Toda célula con mitocondrias tiene que cambiar las mitocondrias. En los niños, si le daba, vamos a números hipotéticos, si un niño o una mitocondria le daba 100 ATPs, el día que le da 99 la cambia porque ya no le sirve. Sin embargo, nosotros, oye, te da 70, ya aguantamos, te da 50, ya aguantamos. Y tardas mucho más en recambiarlas, y nuestra energía va mermando. Entonces, en esta enfermedad, en Parkinson, lo que se descubre es que el paciente no recambia las mitocondrias, es decir, tiene afectada la mitofagia, y se dieron cuenta que había una proteína que específicamente no se unía, que era esta de aquí, y entonces pues, le pusieron parquina. Entonces lo que tiene el paciente es una mutación de las parquinas que evita que exista la mitofagia. Este es el ejemplo de cómo se descubre que es en Parkinson, pero este mismo mecanismo está en todos lados. Oye, ¿por qué el de Parkinson no se dañan otras cosas? Bueno, es que hay muchos tipos de parquinas, o sea, no es la misma parquina la del núcleo estriado que la del putamen, que la del núcleo caudado, o sea, cada uno tiene parquinas diferentes, el músculo esquelético, el músculo cardíaco, o sea, hay muchas parquinas. Solo para Parkinson hay 9, imagínense cuántas puede haber. ¿Vale? Entonces, dentro de este proceso se descubre que la urolitina induce de manera natural el recambio mitocondrial. Entonces, ahorita que le pongan un fume, le pueden poner urolitina, es en inglés se escribe con TH y sin la al final, y ya ves cuántos artículos hay. Pero lo veo como unos 700 artículos de los que acabo de decir. ¿Por qué fue importante la urolitina? Porque no solo se descubre la modulación de la vía de las parquinas. Ahorita no sé cuántos artículos hay, para pasar el micrófono. La urolitina es un posbiótico, es un polifenol. Y de entre las cosas que se descubren, ¿más de 1200? Perfecto, entonces más de 1200 artículos sobre la urolitina A. Que ya son bastantes, o sea, es buena evidencia. 1000 y tantos artículos para una sola molécula es buena evidencia científica. Y esos artículos básicamente se dividen en dos cosas, en tres cosas que se les voy a decir. Una es esta, es que disminuye el síndrome del intestino permeable o leaking gut. O sea, en el intestino a veces hay una alteración de los desmosomas y queda un espacio entre los enterocitos y se cuelan moléculas grandes y el sistema inmunológico produce anticuerpos y produce una respuesta inmune contra esas macromoléculas y el paciente, si es niño, pues tiene asma o tiene dermatitis atópica y el adulto con frecuencia tiene también dermatitis y colitis. Y se vio que la urolitina cerraba las uniones y disminuía de manera importante el síndrome de leaking gut tanto del niño como del adulto. Esa fue una. La otra cosa que se descubrió con la urolitina es que disminuye de forma importante el riesgo de neoplasias. O sea, las células cuando tienen mejor energía modulan mejor sus genes y entonces baja el riesgo de neoplasias. Y el otro es que el recambio mitocondrial
permite una mejor sobrevivencia de las células, tanto del cerebro como de los demás tejidos. Entonces, una de las moléculas como punta de lanza en medicina regenerativa. ¿Por qué? Pues porque todos los tejidos requieren energía. Entonces, requerimos de esas, requerimos del recambio mitocondrial, y es uno de los procesos normales de envejecimiento. Entonces, el recambiar la mitocondria permite frenar un poco ese proceso. Cuando estuvimos ante envejecimiento, la realidad es que agarras un libro de 500 hojas y después de echártelo todo, te das cuenta que hay 3 moléculas demostradas con 1000 y tantos artículos, y todas las demás se demostró en 2 ratones. Pues nunca. Claro, afuera ya te la venden como la última panacea y te quieren cobrar $1 millón por la numerosa molécula. Pero a la hora que buscas la bibliografía, tiene 2 o 3 pruebitas en ratones. O sea, de las únicas que tienen PubMed de estudios muy grandes, una de ellas es esta, Innovasol. Se mete con las vías mitocondriales, dígase la coenzima Q10, el resveratrol, o se mete con otras cosas, no se mete solo. La otra molécula importante, voy a hacer una remembranza con la penicilina. ¿De dónde sacaban la penicilina? En los tiempos de Fleming. De los hongos, pero ¿de dónde los agarraban esos hongos? Del pan. No sé si del queso, pero sí sé que del pan. Hay que ver si había hongo penicilina en el queso, pero por lo menos en el pan sí. ¿Vale? Entonces dejaban que se bombeara el pan, lo molían y ahí está tu penicilina. Y funcionaba muy bien. ¿Vale? Aquí pasó algo muy parecido. Se dan cuenta que el fucoidán es un carbohidrato y ese carbohidrato está en las algas marrón. Y entonces, cuando lo literal, que lo sacan en la alga marrón, libera el carbohidrato. Y ese carbohidrato tenía una línea muy específica, así como la penicilina la sacaban del honguito. Bueno, pues el alga te libera un carbohidrato que tiene efecto de señalización. Y ese efecto de señalización fue, igual si nos hace el favor, ponerle el fucoidán. Perdón, ya me lo agregué, ayúdenme por favor. Y nos pasa la cuenta de los datos gastados. Más de 10.000 artículos. Entonces, 10.000 artículos de fucoidán tienen un peso importante. ¿Por qué hubo tanta investigación súbita de una molécula? Porque se descubre que modula diferentes vías químicas. Ahorita no hay que meter tanto en las vías porque sé que no pertenece al área estética, pero tiene un efecto antiinflamatorio, disminuye el crecimiento de tumores, disminuye la migración tumoral, obviamente tiene un efecto anticancerígeno, tiene un efecto antioxidante muy importante, tiene el efecto de mejorar la salud vascular, disminuye la trombosis. Entonces, entre disminuir la trombosis, disminuir los cánceres, un efecto antiinflamatorio, la producción de antioxidantes, de ahí sale que pues, surja tanta investigación de la molécula. Entonces, esta es una de las segundas moléculas que tiene 10.000 artículos probados en un año, ya a lo largo de los últimos 30 o 40 años, donde demuestran el efecto antienvejecimiento de los tejidos, donde prueban y se conoce perfectamente bien las vías de cómo bloquea el crecimiento y desarrollo tumoral. Por estadística, se supone que todos tenemos cáncer, todo el tiempo. ¿Pero por qué no lo manifestamos? Pues porque la ratología lo destruye y porque tenemos diferentes mecanismos de control. Pero si fallan los mecanismos de control, entonces progresa hasta el punto crítico donde aparece clínicamente. Entonces, si podemos evitar que el paciente le dé cáncer, si mejoramos su estado de disminuir su estrés oxidativo, pues vamos a ver que viva más, que esté mejor, que tenga mejor calidad de vida, en este caso que no se infarte, que tenga mejor salud cardiovascular, si le hago un tratamiento que se regenere mejor. Entonces, ¿y si ya pasó por un proceso de cáncer y todo, se puede dar? Sí, por supuesto. De hecho, incluso si está con neoplasia, se lo puedes dar y le sirve perfectamente bien. Cuando Sai saca el producto, que igual no va solo, va mezclado ahí con varias cosas, no lo saca como anticáncer. Curiosamente sale como Heart Wellness, o sea, porque se enfocó a Estados Unidos y el producto iba pensado en disminuir el riesgo de infarto, porque tiene un efecto antitrombótico. ¿Vale? Y salió como Heart Wellness de la fecha, lo que menos en México. No sé si todo está como Heart Wellness, pero se le va a cambiar el nombre por petición de COFEPRIS, porque como que induce a
cosa cardíaca y tiene otras funciones. Pero el punto es que tiene varias funciones demostradas. O sea, 10.000 artículos de evidencia son, digamos, un peso importante. Entonces, son las dos moléculas que les quería dar. ¿Les puedo dar azul? Entonces, ¿cómo estoy en tiempo? ¿Me dejan cederles otra molécula? ¿Sí? ¿Una molécula así? Pero es que aquí tenemos como 200. Entonces, ¿me buscas azul de metileno? Va a encontrar como 33.000 artículos. Si alguien se mete a Amazon en Estados Unidos, va a encontrar una serie de libros de terapias de azul de metileno. El azul de metileno, ¿para qué lo usamos? La terapia intensiva, o sea, ¿para qué lo uso? Yo lo uso como aplicación. Pero ya no fue una terapia, pero sí tienes toda la razón. Me voy un poquito para atrás. El azul de metileno lo aprueba la FDA para el tratamiento de la metahemoglobinemia y lo aprueban para cuando tienes pacientes que su presión arterial no responde a dopa-dobuta, y usamos en la terapia intensiva dosis brutales. O sea, le metemos prácticamente 1 mililitro por kilo del paciente para 24 horas. Oye, pesa 80 kilos por 80 mililitros. Y si un mililitro son 20 gotas, pues échale. ¿Cuánto le ponemos? O sea, le ponemos una brutalidad. Cuando yo uso esas dosis, tiene problemas. No lo puedo usar con antidepresivos, el paciente tiene náusea, vómito, diarrea, dolor de cabeza, vértigo, tiene muchas cosas. Y la regenerativa se usa a dosis muy chiquitas, de 3 a 5 gotas todos los días, o dosis muy chiquitas, como por ejemplo, en 500 mililitros de solución glucosada le pongo 1 mililitro de azul de metileno. O sea, lo usan dosis muy pequeñas. ¿Cuántos artículos son? Más de 18.000. Más de 18.000, bueno, yo hice como 33.000, pero de todas maneras, para fines. Sputnik no tiene como un número exacto porque está continuamente, o sea, varía porque todavía hay como muchas investigaciones, pero que actualmente hay más de 18.000 científicos ya acumulados. Aunque nos quedemos con los más de 18.000, siguen siendo un chorro de artículos. Claro. Ahora, les doy los puntos críticos del azul de metileno. El azul de metileno tiene su ciclo redox independiente, y eso es el punto importante aquí. Pues el azul de metileno tiene un ciclo redox que no depende de ninguna otra cosa. El azul de metileno se puede convertir en leucometilglu, es decir, puede captar un electrón o puede soltar un electrón. Cuando le agarra el electrón se hace transparente y cuando lo suelta se hace azul. Entonces tiene su propio ciclo redox. No me importa el color ni mucho menos, solo es para que sepamos que tiene un ciclo redox independiente. Ese ciclo redox independiente le hace trampa a la lanzadera de electrones. Agarra el electrón que tiene en el complejo 1 y se lo pasa al citocromo C, y de aquí lo pasan a la ATP sintasa. Entonces incrementa de forma muy importante la velocidad a la cual se produce el ATP. ¿Sí? O sea, le brinca pasos. Es como cuando pagas en fila del pasaporte para meterte hasta adelante y no tuviste que esperarte las 10 horas que todo el mundo se formó. O sea, sí. Eso es lo que hace el azul de metileno. Entonces nos incrementa la producción de ATP. Entonces, la primera cosa es incrementa la producción de ATP. La segunda importante es que tiene su propio ciclo redox, o sea, que controla radicales libres. El controlarte de radicales libres te protege del daño solar, de la radiación UV. Entonces, pero yo no estoy en el sol y traes celular. ¿Vale? Estás sometido a radiación. Estás computador. ¿Vale? O sea, tenemos muchas cosas que nos someten a radiación y el azul de metileno te protege. Todavía les he hecho lo más importante, lo tengo ahorita guardado. Se vio que el azul de metileno disminuía la progresión de la osteoartrosis. O sea, esos 18.000 o 33.000 se buscan entre Cochrane y Pullman y todo, los 33.000 artículos van a encontrar algunos donde frena la destrucción del cartílago porque el efecto antioxidante disminuye la destrucción del cartílago. O sea, preserva la colágena 2 a 1. Y luego empezaron a aparecer unos artículos donde se veía que el azul de metileno disminuía la progresión del Alzheimer
y de otras enfermedades neurológicas. Y aquí es donde viene lo más importante. ¿Verdad? El azul de metileno, igual es un screenshot de un artículo, disminuye la progresión del Alzheimer. Ahora, ¿cómo lo hace? En el progreso del Alzheimer se va juntando proteína tau, la proteína tau hace microfibrillas y las microfibrillas estorban en la neurona hasta que no puede funcionar, la neurona se muere y el paciente pues, tiene una demencia y ya se muere. Ahora, el Alzheimer y la demencia o el deterioro cognitivo de la edad tienen la misma fisiopatología. Oye, ahorita estoy acumulando tau. Sí, la fisiopatología del Alzheimer y la fisiopatología del deterioro cognitivo de la edad es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad y la velocidad a la cual se acumula la tau. Si a los 60 o 65 años ya no puedo decir que la cosa para ver la hora es un reloj y ya no conozco a gente conocida, bueno, ya casi me está diagnosticando Alzheimer, ¿no? Pero puede pasarle a una persona mucho más grande sin Alzheimer, que pues ya no se acuerda de algunas cosas, no se pone dejó las llaves y no puede acordar de otras cosas. O sea, la fisiopatología es exactamente la misma. Lo que pasa es que pues, en el Alzheimer será más agresiva y más temprano. El descubrimiento aquí es que el ciclo redox del azul de metileno se roba un electrón de la tau. Como que se le antojó llegar ahí y robarse el electrón. Y entonces carga de electrones de la tau. La cosa que cuando se carga de electrones de la tau, desensambla la tau, rompe las microfibrillas y sobrevive las neuronas. Entonces, si bien se empezó a usar para Alzheimer, ahorita lo damos casi universal porque frena el deterioro cognitivo de la edad. Entonces, pues ahí es donde... Frena como el deterioro de las neuronas transmisoras. Pues de todas. O sea, al final todas las neuronas van a tener acumulación de tau. Lo que es que hay zonas que tienen más, como el área frontal. Entonces, pues tienen ahí una mayor acumulación. Pero al final todas tienen. Ahora, no tienen ningún problema que sabemos a las neuronas de la corteza frontal, no, al contrario. Ayuda en la recuperación de la memoria de corto plazo. ¿Es pregunta o es afirmación? No, sí, o sea, es pregunta y he leído bastante sobre eso y es una pregunta. Sí, hay varios artículos incluso donde los ponen a los pacientes a hacer memorama y con cartas o a recordar secuencias de números. Y sí ayuda. O sea, es que con tantos artículos, no voy a tener leído todos, pero estoy como de los grupos generales los más importantes. Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, percepción, autopercepción, disminución de emociones negativas, hay una energía por la ATP, o sea, mejora la calidad de los tejidos por la emisión de radicales libres, la disminución del dolor, disminución de osteoartrosis, o sea, pues imagínense en esos, pero hay como 30.000 artículos. ¿Son 5 gotas solamente al día en 10 mililitros? No dice 10 mililitros de líquido, o sea, con 5 gotas por la mañana es suficiente. Aquí es importante que sea grado USP. USP que no contiene metales, acuérdense que es una pintura. Entonces, si le echo la pintura llena de plomo, se va a morir mucho más rápido de lo que se moriría si no le doy nada. Entonces, tiene que ser grado USP. Pero sí, el azul de metileno es asqueroso y te mancha la boca. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se lo echamos o al café, o al agua, o al jugo, y hay quien se lo echa al taco de frijoles. Y está, ¿en serio? 5 gotas en un taco de frijol y ni cuenta te das, le ponemos sabor de fuerte. Y se lo comen, se lo echan a la comida. O sea, ni cuenta se dan. Ahora, ¿cómo sabes si te falta o te sobra? O sea, si estás orinando azul, probablemente te sobre un poquito. Si estás en verde, probablemente esté bastante bien. ¿Vale? Si estás en blanco, probablemente esté transparente, entonces te faltan. O sea, casi lo hacemos por colorimetría urinaria del excusado. O sea, lo hacemos así muy sencillo. Y puede pasar que aún con dosis bajas al paciente le dé náusea o mareo y le bajamos la dosis. Es poco frecuente, pero puede pasar. Ahora, si el paciente está con antidepresivos, la realidad es que, aunque es una contraindicación, para la dosis que usamos no le pasa nada. Por ejemplo, si el paciente toma fluoxetina de 30, le pongo 5 gotas de metileno, es que va a subirle la dosis. ¿Cuánto? ¿A 33? Pues la dosis le puedo hasta 120. O sea, no tengo ningún problema, ¿sale? El problema es si le pusiéramos mucho más alto.
Con lo que sí nos da un asunto es con los inhibidores de la monoamina oxidasa, pero sabemos que eso nos da problemas con absolutamente todo. Entonces, no es para tener cuidado con ese punto. Y me dijo la doctora que lo usaba para cáncer. Curiosamente, el azul de metileno puede atacar los tumores, porque en células que tienen ciertas anomalías genéticas les suelta los radicales, las acidifica y las mata. Sin embargo, es poco eficiente usarlo así. ¿Dónde se vuelve altamente eficiente? Cuando yo estimulo el azul de metileno con luz 680. Si yo estimulo el azul de metileno con 680, se hace mucho más agresivo, o sea, suelta mucho más rápido el radical en células anómalas, y ahí es donde se vuelve mucho más activo contra neoplasias. La luz 680, pues me meto a Amazon y con 600 pesos me compro una lámpara, y entonces le doy al paciente el azul de metileno, le pongo su ID, lo pongo en la luz y listo. Ahora el paciente se la puede comprar, ya hay unos relojes que lo dan, pues entonces después se puede comprar sus relojitos, echar sus gotitas y le está soltando la luz 680. ¿Y cuánto tiempo de exposición a la luz? Le damos de 30 a 45 minutos. No les damos demasiado. Y también a veces les mezclamos luces de 800 porque induce la regeneración de los tejidos, y una lámpara te puede dar las dos. Y casi siempre traen diferentes líneas de LED, y entonces en la misma terapia le damos las dos terapias y le va bastante bien. Y va a ser poder en la muñeca porque está circulando. Entonces lo puedo usar para neoplasia, lo puedo usar para infecciones, pero lo más importante es frenar el grado cognitivo de la edad. Y bueno, son las 3 moléculas adicionales que escogí el día de hoy. Y del azul de metileno, bueno, pues ya hay 8.000 libros y cosas, y protocolos y artículos y todo, igual que como lo hay de las otras moléculas como líderes en este momento de medicina regenerativa. Bueno, muchas gracias. Gracias, un aplauso, doctora. Yo tengo un les quiero mostrar sobre la parte de productos para que ustedes sepan, porque de los activos que estuvimos platicando, bueno, viene ahorita una pausa que nos comentaron por aquí el equipo y vamos a regresar a la parte de la línea Beauty para platicar de 3, 4 productos y para poder pasar a la parte práctica, ¿ok? Y de estos productos sobre cómo pueden encontrarlos en las presentaciones. ¿Sí se ve ahí? Ya sé, ¿verdad? Es que necesito abrirlas por acá y a veces no se mandan directamente. Muy bien. Bueno, ahorita nos voy a ir moviendo, pero es que ya tenemos por aquí la información. Hablamos hace un momento de NAD. Nosotros tenemos un día de NAD, que es una presentación de 10 mililitros. A ver si por la presentación me acuerdo como un poquito de hoja de la es una presentación de 10 ml con un contenido total de 250 mg. Ojo, nosotros en la parte de las dosificaciones se manejan dosis que sean seguras, o sea, que sean dosis que a ustedes no les generen ninguna situación, ningún conflicto con pacientes. Este vial tiene mucho movimiento porque tiene diferentes formas de uso, ¿ok? Yo puedo usarlo intravenoso y voy a usar el vial completo, ¿ok? Uso los 10 mililitros, los voy a diluir en una solución mixta de 500 ml y voy a pasarlos de unos 45 minutos a una hora, ¿ok? Pero este mismo vial yo lo puedo utilizar intramuscular, entonces puedo aplicar al paciente una vez por semana 2.5 mililitros. Oye, ¿por qué 10 ml lo puedes pasar en intravenoso y en intramuscular no? Pues por el volumen que va a inflamar y va a ser incómodo, pero puede el paciente ir una vez por semana y le aplica su inyección. ¿Qué se puede hacer también? Se puede nebulizar. Entonces yo puedo utilizar 1 mililitro, lo puedo nebulizar con otros 4 mililitros de solución salina o de agua inyectable, y entonces el paciente puede nebulizar el activo una vez por semana
hasta que se acabe el vial. Entonces, esto nos ayuda a que cuando hay pacientes que dicen, no, en la avena no, o sea, que de repente son un poquito nerviosos, es más, ya sabes que es un poquito nervioso, ni se lo pongas intravenoso. Puedes darle las otras alternativas. Por ejemplo, este se puede aplicar también subcutáneo. Entonces puedes aplicar 1 mililitro, 1.5 mililitros subcutáneos hasta que te acabes el vial una vez por semana, ¿sale? Entonces con este producto pues tenemos una diversidad de funciones interesantes, ¿no? Y la realidad es que, bueno, ya los chicos de Renewment me van a pasar la lista de precios en las que ya se la pasaron, es bastante accesible. Otra molécula que tenemos así en presentación sola es el glutatio. Ok, de este tenemos un vial de 30 mililitros. Y aunque aquí dice que es intravenoso, también podemos utilizarlo de la misma forma en la que se utiliza el DAT. Podemos nebulizarlo, igual 1 mililitro por semana. Podemos aplicarlo intramuscular, que de hecho fue una de las preguntas que hubo, ¿no? Hace un momento que, pues usted, la doctora que preguntó que si era intramuscular se quedaba solo en el tejido o cómo funcionaba mejor. Efectivamente, pues una parte se quedará en el tejido, pero aún así es un resultado mucho mejor que si es vía oral, que ahí sí prácticamente no hay una función, pero también nos va a servir en nebulización, también lo podemos utilizar subcutáneo, y esto ustedes van a poder seleccionar esa forma de uso de acuerdo al paciente. Lo mismo, si ven que es un paciente medio nervioso, medio así como aprensivo o ansioso, pues no utilicen la vía IV, pueden utilizar alguna de las otras vías que sea más cómodo. Incluso en la nebulización a mí me gusta mucho porque también la biodisponibilidad es bastante alta, en la zona de captación es enorme y nos da muy buen resultado. ¿Okay? Entonces eso ya va a quedar bajo su valoración, bajo su decisión, pero sí es bueno que ustedes conozcan pues las diferentes alternativas, ¿sale? Y tenemos otros productos. A ver, déjenme quito estos. No, pues estoy bien. Ya estuve sentada, como dicen, estuve sentada mucho tiempo. Ajá. Tienen una pregunta. Ajá, adelante. Doctora, se aplica cuántas veces si es intravenoso. Podemos aplicarlo una vez cada 3 semanas. En la práctica, es raro que alguien se lo aplique así con tanta frecuencia. O sea, lo que no haríamos sería que ya lo puse ahorita y la siguiente semana lo voy a volver a poner. No, porque ya apliqué una buena dosis, ¿sale? Pero lo común es que se lo apliquen cada 3 o 4 meses. Aunque si yo lo quiero repetir, o sea, con mayor frecuencia, me tendría que esperar al menos 3 semanas entre una dosis y otra, ¿vale? Ahora, aquí en la parte de los productos, ahí es que como está en pantalla extendida, no lo puedo poner aquí. Les voy a platicar de 3 productos que tienen por aquí los chicos disponibles. Bueno, este es uno de ellos, de los que tienen disponibles, que es el Inmunoforte. Básicamente, nosotros tenemos una línea en donde estos productos ya vienen protocolos que están mezclados y desarrollados con activos de los que se estuvo platicando en el curso. Por ejemplo, aunque vamos a ver que algunos productos van a tener la misma molécula, la dosis es la que hace la diferencia entre un producto y otro. ¿Okay? Entonces, este producto está enfocado para la parte del sistema inmunológico, para hacer un apoyo en el sistema inmunológico. ¿Quién sería un paciente ideal? Pues siempre será el paciente que de todos se enferma, ¿no? Que cambió el clima, ya le dio gripa, ya le dio, se paró unos 2 días, se contagió otra cosa, o sea que tienen un tema con su sistema inmunológico, vamos a poder utilizar este producto como apoyo. Normalmente cuando empieza así época de lluvia, época de frío, es uno de los productos que se van para arriba en solicitud. Y este producto es la estrella, el anti-aging. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una fórmula bien interesante en donde tenemos ya desde el MSO
tenemos también el NAD, pero vamos a tener otros activos por actividad neoclásica como el germanio, la cocarboxilasa. Vamos a tener aquí el transresveratrol y hace un momento les platicó el doctor Alexis sobre el funcionamiento del resveratrol tan interesante en cuanto a la parte de ver cuando una célula tiene un daño, mandarlo a un proceso de apoptosis. Entonces, más que sea un anti-aging, yo pensaría que es un producto que favorece la longevidad, ¿no? De repente se pone muy de moda el concepto de antiedad y bueno, pues no podemos estar contra la edad, eso es indiscutible, pero sí podemos pues, ir teniendo un proceso de envejecimiento que sea pues, mucho más saludable, que sea más óptimo, que mantenga mejor las funciones y bueno. Este producto pues, es bastante completo, recordemos todas las funciones también que se mencionaron en la charla del NAD y lo que hace es una fórmula pues, que está ya en sinergia por sus diferentes activos, ¿ok? Ajá, sí, sí. Los que contienen DMCO, o sea, los que son en línea sí son únicamente de aplicación intravenosa, porque si los aplicáramos intramuscular, nebulizado, pues no, al tener DMCO no tienen una respuesta favorable por el paciente, de mucha inflamación, entonces no sería la forma en la que los usaríamos, solamente los aplicaríamos IVE, ¿ok? ¿Y se administra todo el frasquito dentro de...? Sí, son los 50 mililitros, se van a diluir en 500 ml de solución mixta. ¿Por qué mixta? Pues porque contiene un poquito de glucosa y nos va a ayudar a evitar alguna crisis de hipoglucemia en el paciente. Entonces va a ser más cómodo. ¿Es lo malo de la complicación que puedes tener al aplicarlo? Podría ser, por ejemplo, esa. Hay quienes podrían tener, no es algo común, pero puede llegar a pasar en algún caso con un poquito de escalofrío y todo. Siempre es importante tener a la mano dexametasona, metalisol. No es tan frecuente, pasa a lo mejor en 1 o 2% de las aplicaciones, pero pues tú puedes ser ese 1 o 2%, ¿no? Entonces es importante tener este material a la mano. ¿Qué otra complicación podría suceder? Aire, por ejemplo, se lo usamos tener a la mano. ¿Qué más podría suceder complicaciones? Yo creo que como cualquier fármaco, como cualquier terapia, el paciente siempre puede tener complicaciones y eso es importante saberlo. Entonces, si bien las mayores complicaciones suelen ser menores, sí hay quien te puede desarrollar una alergia o un broncoespasmo. Entonces, que no sean tendrían salbutamol, si tienen fiebre, el metanzol o paracetamol, tendría la adrenalina. O sea, son cosas que uno tiene que tener a la fuerza. O sea, y no solo para esto, para lo que sea. Entonces, aunque son raras las complicaciones y no tienen excipientes de los productos, con cualquier terapia puede pasar. Muchas de las complicaciones se llaman histeria. Analizas al paciente, quiere tomar algo, y entonces todo el mundo ahorita ya se nos que muchas son crisis de ansiedad. Llega a haber pacientes que te pueden hacer hepatitis. Es raro y es transitorio, pero puede llegar a pasar. Entonces, para tenerlo en mente, y si en algún momento pasa, pedir al paciente los laboratorios y todo. Perfecto. Y bueno, en esta parte del tipo que vamos a hablar en este momento va a ser del detox. El detox es una fórmula con B12 para activar el metabolismo, la parte metabólica, contiene EDTA también, DMCO, cocarboxilasa, transresveratrol, procaína. Y en este caso, pues la dosis de resveratrol está enfocada justamente en esta parte de antioxidante, en el manejo adecuado de las LDLs, está enfocado en esta parte también de la selección de células dañinas, mandadas al proceso de apoptosis. No es un producto para bajar de peso, entonces si lo piensan así como, va a ser un producto para adelgazar, no es un producto para adelgazar. Sin embargo, por el contenido, pues sí es un producto que nos ayuda, como su nombre lo dice, como a un reset metabólico, ¿ok? Entonces, es un producto de apoyo al metabolismo y depuración de células con daño importante, ¿vale?
Ajá. ¿De la chota anterior? La del DG. Ajá. El protocolo ¿cuánto es? Se aplica cada mes. ¿Cuántas? Se va a aplicar igual entre una dosis y otra, nos tenemos que esperar al menos 3 semanas, ¿sale? Pero con el mismo ejemplo que pusimos hace rato del NAR. O sea, que lo apliques cada 3 semanas no es tan frecuente. Normalmente el paciente a los 3 meses te dice, ay, oye, mi producto, ¿no? A los 4 meses. Entonces, antes de eso, la verdad es que no aplicaríamos un vial por semana, por ejemplo, en esos casos no sería necesario. También depende mucho del paciente, Sí. ¿no? O la cuestión de la paga, porque luego también Sí. lo corres y lo pones muy seguido, Claro. lo corres. Pero hay, por ejemplo, tiene que ser cada 3 meses. El tema, por ejemplo, como decía la doctora, la parte económica del paciente también influye mucho, ¿no? Que diga, oye, pues cada vez, no hay una necesidad de aplicarlo cada No vez. tiene que haber una secuencia de cada 15 No. días, cada... No es necesario. Tú lo aplicas una vez y realmente es como el mismo paciente que siente, ya, como que ya me está haciendo falta, ¿no? Siente ya otra vez que baja un poco la energía, como que el descanso ya no es igual, o sea, se van sintiendo como cambios en el cuerpo y ya uno lo va detectando así como de, híjole, creo que ya me falta mi suero, ¿no? Pero no es necesario, no hay un protocolo para ponlo cada 3 semanas y tanto, porque con eso sirve para esa parte, no, porque recordemos son productos que van hacia el área regenerativa. Entonces, simplemente lo que buscamos es al introducir los activos, que haya una alta biodisponibilidad y poner en acción las vías metabólicas que estuvieron platicando ahorita durante la charla. Por eso nuestros cursos nunca son enfocados, al menos en esta parte, directamente al producto. Este es el producto. ¿Por qué? Pues porque hay productos que comparten activos, pero ya de acuerdo al nombre del protocolo es el beneficio que podemos tener para el paciente. ¿Ok? Adelante. Eso también depende de cada paciente, porque, por ejemplo, No tiene que pensar. por ejemplo, sabemos que una inyección de labios te dura 6 Ajá. meses, 8 meses, dependiendo del paciente, pero si ellos te preguntan, ¿cuánto tiempo me va a durar este efecto? Va a ser muy variable. Hay personas, por ejemplo, que no comen bien, que no hacen nada de ejercicio, o sea, el típico paciente que quiere milagros, ¿no? O sea, que siempre quieren un milagro. Entonces, pues va a ser muy distinto porque también hay factores entre si un paciente que es ansioso, un paciente que trae ya también alguna cuestión, a lo mejor a nivel metabólico, o sea, en este aspecto, por eso su diagnóstico es sumamente indispensable, ¿no? O sea, si tienen un paciente que trae un desorden metabólico, pues no le va a poner el producto, y mucho menos intravenoso, ¿no? O sea, lo que necesito es corregir esa parte metabólica. O sea, si hay un paciente que trae un desorden en la glucosa, pues no necesita el suero, necesita estabilizar sus niveles de glucosa. Tema de la presión, previo a una aplicación es sumamente importante. Tomar la presión, tomar la oxigenación, o sea, tomar todo eso es sumamente importante, es una responsabilidad hacerlo. Entonces, va a haber una respuesta muy distinta, ¿no? El paciente que hace ejercicio, se alimenta bien, toma suplementos y además utiliza alguna terapia IV, le va a durar un efecto a lo mejor hasta 4 meses, ¿no? O sea, se va a sentir bien. Pero el que se lo puso y que no hace absolutamente nada de eso y además se desvela, siempre está ansioso, entonces produce mucho cortisol, entonces obviamente el efecto va a ser de menos tiempo, pero es porque también tiene que hacer cambios. Personas que tomen alcohol pueden ponerse el producto. Pueden usarlo, sí, pero bueno, no va a estar con el producto y el bacacho, ¿no? Es que ese es el problema que tengo yo. Por ejemplo, yo atiendo casi puros gringos. Yo pensé que se lo ponían que yo no tomo. Pero te digo porque, pues allá, son adultos mayores, ¿no? Ajá. Y casi todos ellos toman. Entonces yo tengo ese problema de que, ¿sabes qué? Casi vienen con el vino encima. Sí, no. Y es de, oye, me pones y me das y me... Que se esperen al menos una semanita. Okay. Que se esperen al menos una semanita, porque si se sienten mal, pues. sí, claro, o sea, si se sienten mal van a decir es que, fue el producto, y pues no son sus tequilas, ¿no? O sea, no es el especial, el tequila, sino va a ser el producto. Y siempre es así, para la gente siempre es así, nunca son ellos, siempre es lo que tú hiciste. Adelante. ¿Hay alguna contraindicación?
Pues contraindicaciones, ¿qué pensaríamos? A ver, en regenerativa, todos los pacientes graves son contraindicación. O sea, si el paciente tiene un cólica pulmonar, un choque eséptico, o sea, todos son contraindicaciones. O sea, la regenerativa no es para el paciente grave. O sea, si el paciente tiene una crisis hipertensiva, o sea, todos lo damos como contraindicación de la regenerativa. Todos los que tengan B6 y B12 están contraindicados en neoplasias. Entonces, sí hay contraindicaciones. Estos están pensados en pacientes de más de 45 kilos. Entonces, el paciente tratamiento sería contraindicación. En embarazo y lactancia no los ponemos, niños no los ponemos. Entonces, sí hay ciertas contraindicaciones. ¿Y cuánto la dosis por año? La dosis máxima por año en viales serían 15 diales por año, pero nunca los ponemos tanto. Entonces, siempre estamos en un margen de seguridad. Lo puedes recuperar por peso y todo, pero ya están hechos para que puedas poner un máximo de 15 dosis por año. ¿Cuál es la mínima dosis? Cero. No, pero por ejemplo, 3, 4, Le puedes poner, por ejemplo, 1 por año, ¿verdad? La verdad es que tienes que evaluar al paciente qué es lo que quieres hacer. Si tienes un paciente obeso con hígado graso, a lo mejor le pones honguitos, y después a los 3 uno tiene, y le limpia todo de la dieta, y a lo mejor al final le pones unos sentinales, o sea, que preparas al paciente, ¿no? Les quiero mostrar por último estos dos productos rapidísimo porque son de los que se habló de ese activo, de la urolitina. La urolitina no se puede aplicar intravenosa, sin embargo, pues es maravillosa, o sea, tan solo que ya te ayude con el recambio de las mitocondrias, es excelente, o sea, es un excelente activo. O sea, se lo digo como usuaria, en la parte así mental que imagínense, el estar en una dirección, uno tiene que tener una atención mental en muchas cosas muy fuerte, o sea, tiene que estar pendiente de muchos detalles, de muchas cosas, estar contento, feliz, siempre ser el que motiva a todos, o sea, realmente acordarte de todo. Y de manera personal, se lo digo nada más ya con la parte científica que se platicó, o sea, vale la pena que sea un producto que ustedes lo incorporen para que toda la gente lo consuma, porque si yo uso un tratamiento estético, la piel necesita energía también, pues para regenerarse más rápido, o sea, indudablemente. Y viene como un regenerador mitocondrial, o sea, viene apoyo con la carnitina, incluye el resveratrol también, trae coenzima Q10, y aquí el NAD no sirve, esa es la realidad. El que les va a servir va a ser el que tienen en el vial inyectable, pero aquí está más bien es por marketing, porque la gente de nadie lo quiere, pero ahora sí que de aquí para acá les va a servir, y esto también como un regenerador mitocondrial lo pueden sumar. En la práctica es un producto, la verdad es que es accesible. Y el último, por el Fucoidal que les estuvo comentando el doctor Alexis, es va a cambiar su nombre en México, por temas que Cofepris, pero contiene 200 miligramos de Fucoidal, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo pueden también sumar a los productos que ustedes están comercializando. De esta línea de productos van a ver que tiene una celulosa microcristalina. Cuando trabajamos en el laboratorio, a veces no puedes tener el producto puro porque es pegajoso, porque tapan los aparatos, y todo así. Entonces se usan recipientes. Aquí se metió la celulosa microcristalina en parte como recipiente, pero más que recipiente se puso porque captura los microplásticos. ¿Saben? Entonces es una fibra natural que se extrae de la celulosa, pero la forma como está hecha está diseñada para capturar microplásticos en circulación microplástica. Por eso está ahí. Y todo lo consumimos en plástico, entonces vale la pena. Vamos a hacer una pausa, ya nos extendimos un poquito, porque los muchachos pues tienen preparado para ustedes algo muy lindo para alimento y todo. Entonces